Damos la gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo a Efesios, o mejor dicho, Romanos primero, capítulo 13 y Efesios capítulo 4. Vamos a tomar unos versículos de Romanos 13 y luego vamos a tomar unos versos de Efesios capítulo 4 para continuar enseñando acerca de la autoridad, y que en esta oportunidad vamos a hablar de las autoridades eclesiásticas. Esta mañana estuvimos tocando algunos principios que hablan acerca de la autoridad y que vamos a repasar algunas partes para continuar desarrollando este tema. Romanos capítulo 13. Leemos la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y allí el verso 3 expresa la razón por la cual están establecidas las autoridades, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, es decir, al desobediente. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Allí vamos a encontrarnos también con lo que es las autoridades establecidas por Dios sobre la iglesia o en la iglesia. Dice de la siguiente manera: y él mismo, en el verso 11, hablando de Jesucristo, constituyó, estableció o puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y oiga bien lo que dice ahora: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que allí podemos tener un poco algunos principios que nos enseñan acerca de lo que es la autoridad. En la enseñanza anterior hablamos de que todo lo que se manifiesta en lo físico es producto de un mundo espiritual, y que todo lo que está ahora y que se ve en lo físico es porque primero existió en lo espiritual. Entonces, existió en el mundo espiritual y luego se manifestó en lo físico. Se manifestó en lo físico. Y esto nos enseña que lo espiritual está primero que lo físico. Y que es lo físico lo que produce, o mejor dicho, lo espiritual lo que produce lo físico. Es lo que trae las cosas a la existencia. Ahora, si primero existió en lo espiritual,
y luego se manifiesta en lo físico, esto nos enseña que lo que nuestros ojos ven es pasajero, mientras que lo que no ven nuestros ojos permanece para siempre. Así que el mundo espiritual es más real que el mundo físico que vemos diariamente. Usted está viendo las personas que están aquí, ahora mismo que estamos reunidos, pero en el mundo espiritual hay espíritus moviéndose, operando. El detalle está que no los vemos. A no ser que Dios abra el don o active el don de discernimiento de espíritu, que es ver el mundo de los espíritus. ¿Por qué hablo de que todo comenzó ahí? Porque todo radica o está establecido en Dios. Dios es la máxima autoridad sobre el multiverso, Y Él delegó autoridad a los hombres para establecerla sobre la tierra. Y el propósito y lo que enseña Romanos es que lo hace para el bien nuestro. De manera que cuando Dios estableció las autoridades, lo hizo con el propósito de mantener el orden. El orden. Cuando no hay autoridades, entonces hay un desorden. La Biblia habla en el libro de los Reyes que cada uno, dice la Escritura, que cada uno hacía como bien le parecía. ¿Por qué cada uno hacía como bien le parecía? Porque no habían autoridades que los guiaran. Y cada quien hacía lo que pensaba que era bien. Así que Dios estableció las autoridades para nuestro bien. Y este capítulo 13 nos dice que debemos someternos. Y la palabra someterse es sujetarse o estar sumiso. En este caso habla de las autoridades seculares, pero también habla de las autoridades espirituales. Porque aunque refiere mayormente, o pareciera que hiciera referencia mayormente a las autoridades humanas, también está hablando de las autoridades espirituales, porque dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores, humanas y espirituales. Ahora, cuando Dios determinó establecer la iglesia, el funcionamiento eclesiástico, Él pensó también en las autoridades espirituales. De hecho, el templo tenía un funcionamiento. Estaba como máxima autoridad el sumo sacerdote. Luego seguían los sacerdotes. Y luego el orden levítico. Y luego los que estaban en cuanto a autoridad o que estaban conectados con los gobiernos en el tiempo de Cristo. Pero el orden divino allí era lo que era direccionado dentro del orden sacerdotal. Así que había una orden allí, habían establecidas autoridades. Y la Biblia enseña aún que cuando alguien se levantaba contra el sacerdote, dice la Escritura que aún en ese momento debían aplicar la ley y debía ser muerto en ese lugar, porque se había levantado en contra del sacerdote. De manera que el pecar contra una autoridad es más fuerte que un adulterio. Y no estoy dando licencia para pecar. Porque es el pecado que generó que Luzbel fuera desechado del cielo. El levantarse contra una autoridad. Así que el pecado de levantarse contra una autoridad es superior a cualquier otro tipo de pecado. Podríamos decir que es la madre de los pecados. ¿Me está siguiendo? Así que Pablo, entendiendo, sabiendo todos estos principios, le habla a la iglesia en los Romanos y les explica acerca del sometimiento, la sumisión que debe haber a toda autoridad superior. Por supuesto, esa sujeción se debe a un orden en el Señor.
¿Por qué? Porque tenemos en el caso de Daniel, trataron de ponerlo a que adorara a un dios pagano, un dios babilónico, y Daniel dijo: yo no voy a adorar, pero en ningún momento buscó faltarle respeto a la autoridad que estaba ahí. Dijo: no voy a adorar. Si me van a meter en el foso de los leones, métanme. Él verá qué va a hacer conmigo, si me deja que me coman los leones o me guarda. Él verá. ¿Está siguiendo? Así que cuando hablamos acerca de la autoridad, esta palabra viene del griego exousia, E-X-O-U-S-I-A. Indica derecho legal para usar el poder. Habla de derecho, habla de jurisdicción, habla de una libertad para ejercer autoridad. Autoridad. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 4, nos encontramos que Dios puso para funcionamiento de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estamos hablando de autoridades eclesiásticas. Cuando vamos a la primera carta de Pablo, en el capítulo 3, a Timoteo, nos encontramos que está el orden de ancianos, está el orden de obispos y está el orden de diáconos. Autoridades establecidas dentro de la congregación para funcionar en la comunidad de la iglesia, para operar. Y que también han sido establecidas por Dios. Están establecidas ¿para qué? Para el funcionamiento y el orden dentro de la comunidad iglesia. Todo debe tener un orden. Si no hay autoridades, cada quien hace como bien le parezca. Y es por eso que Dios establece las autoridades. Ahora, tomando en cuenta las autoridades que Dios establece dentro de la iglesia, vamos a leer un poco aquí en el mismo capítulo 13 algunas cosas que enseña. En el verso 3 nos dice: porque los magistrados, podríamos decir que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los obispos, los ancianos, los diáconos, los servidores de una congregación no están para infundir temor. Es decir, no se le delegó una autoridad para infundir miedo. Por el contrario, al que hace el bien, ahora, si no, dice la escritura, al que hace lo malo. Si usted está haciendo lo bueno, está haciendo lo correcto, el que está dentro de la iglesia como autoridad funcionando no le va a llamar la atención. Pero si está haciendo algo indebido, le van a llamar la atención. Por eso dice que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quienes, a los que hacen lo malo. Dile al que está a tu lado: si no quieres que te llamen la atención, hazlo bien, lo bueno, y no hagas lo malo. El problema en muchas ocasiones es que a veces se ve las autoridades allá afuera como que más veraz, más real y con más respeto que las autoridades que están en una iglesia. Por ejemplo, llegamos al banco y que ya eso se está activando poco a poco. Llegamos al banco, nos sentamos, recibimos una llamada y de repente miramos al vigilante. ¿Por qué miramos al vigilante? Porque el vigilante va a decir: hey, no hable aquí por teléfono. En estos días fui yo al banco, que tenía años que no iba al banco, fui a buscar unas cosas, la tarjeta, me senté y estaba ahí tranquilo hablando cuando se me acercó el vigilante. Hey, no puede hablar aquí. Listo, tranquilo.
Pero en la iglesia de repente a alguien se le dice: hey, no puedes estar hablando por teléfono ni estar chateando aquí en la iglesia, y se molesta. Ahora, si usted tiene su teléfono para ver la Biblia, bueno, lo abrió para ver la Biblia y escuchar la palabra de Dios. No se meta en el WhatsApp, no se ponga a ver redes en la iglesia. Y oiga bien, líder que yo vea jugando con los celulares aquí, y los líderes de aquí, los adoradores que yo vea jugando con los celulares, sepa lo que lo voy a sentar. Porque esto es la casa de Dios. O sea, tiene más respeto un banco que la casa de Dios. No es posible. Otro ejemplo. Llegan los de el camión a retirar el dinero. Cierran las puertas y le dicen: nadie puede salir ni nadie puede entrar y no puede estar en esta área. Y cada quien se acomoda. Cada uno se adapta y busca ubicarse en algún lugar donde no estorbe ni le llame la atención. Y entonces a veces en la iglesia andamos roco, parecemos un serrucho. Tenemos que tener reverencia. Y entonces si alguien nos llama la atención, decimos: no, yo no voy más para esa iglesia, porque ahí le vienen regañando a uno. ¿Sabe cómo nos llaman hoy en día algunos predicadores la generación de cristal? Porque no se le puede decir nada, porque de una vez se parte el cristal. La cosa está comenzando bien. Así que tenemos que ver que así como hay un sistema allá afuera, en lo humano, en la iglesia hay un sistema espiritual. A veces uno llega en algunos centros comerciales y cuando se va a estacionar, epa, así no es, tiene que estacionarse de retroceso. Cuidadito, y un diácono le dice a un líder o a alguien de la congregación que debe estacionarse de otra forma, porque inmediatamente se está quejando. O sea, vale más aquello que la congregación, que lo que es de Dios. De manera que tenemos que tener más conciencia de la parte de autoridad espiritual que aquella autoridad humana. Y mirar con más respeto la parte espiritual que la parte humana. Por supuesto, sin violar tampoco la parte humana. Porque humanamente, normalmente lo hacemos. Tratamos de respetar las autoridades humanas. Ay, Dios mío. Esto no estaba en el bosquejo. Pero los llama en el BEN y dice que tienen que pagar el recibo de luz. Los llama a internet y le dice que tienen que pagar el recibo de internet. Y a Dios le dice: Señor, préstame lo que después te lo pago. Eso es fuerte. Cuando Dios tiene que tener el primer lugar, y no lo hablo solamente en ese aspecto, lo hablo en todas las cosas: el respeto, la admiración hacia Dios, el cuidado de las cosas de Dios. A veces han lavado la silla, esto no estaba en el bosquejo. Han lavado la silla y cuando vienen a ver, un montón de chicotes de chicle pegado abajo de la silla.
¿Y qué más, Dios? Como Dios no dice nada, no dice nada, no. Hoy está hablando cómo son las cosas. Cosas que no hacemos en nuestras casas. No le pegamos chicle a las sillas abajo. Si usted sabe que no se va a levantar para botar el chicle, no traiga chicle, no coma chicle cuando venga a la iglesia. Cómase un caramelo, ya está. Pero las cosas de Dios tenemos que tener el cuidado y el valor que tiene. Porque es Dios, son de Dios. El problema es que en muchas ocasiones tenemos más conciencia de autoridad en las cosas de afuera que en las cosas de la iglesia. Y en la iglesia no, en la iglesia tienen que aceptarme todo lo que yo pueda hacer. No, aquí no se le va a aceptar todas las cosas. Aquí le vamos a corregir todas las cosas. Aquí le vamos a decir todo lo que esté haciendo malo y le vamos también a aplaudir y a bendecir por lo que está haciendo bueno. Por eso dice que no están para infundir temor. Ningún líder está para infundir temor. ¿A quiénes? A los que hacen el bien, sino al que hace lo malo, al que hace las cosas a escondidas. Hermanos, cuando alguien hace algo a escondidas, esa persona ya sabe que está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo que es agradable, que es bueno y que es perfecto delante del Señor, dice la Escritura que nadie va a agarrar una luz y la va a poner debajo del almud, sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Que indica que cuando la obra es buena, yo la saco a la luz para que la gente vea que lo que estoy haciendo es bueno. Y no estoy hablando de alabanza propia, no estoy hablando de altivez. Pero cuando alguien está haciendo algo escondido, ya ahí hay macumba. Ya allí hay malicia. No, vamos a hacerlo, pero que nadie se dé cuenta. Vamos a hacer un ayuno aquí entre 10 y que nadie de la iglesia sepa nada. Y no está mal en ayunar, no está mal en orar, no está mal en vigilar. Pero en muchas ocasiones tienen que haber autoridades ahí para vigilar que lo que sucede ahí sea de Dios y no sea gente por emocionalismo. Ahora mire la recomendación que da Pablo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire lo que está diciendo. ¿Quieres no temer a la autoridad? O en otras palabras, no quieres que te llamen la atención. Haz lo bueno. Y no te van a llamar la atención y tendrás alabanza de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo incorrecto. Estás haciendo lo correcto. Entonces, si todavía hay gente que comete falta y comete pecado con todas las enseñanzas y con todo lo que se ha explicado acerca de eso, conte más si no hubiera ley. Así que tóquele el hombro al que está a su lado y dile: haz lo bueno para que no te llamen la atención. Y oiga bien esto que sucede mucho, pero es que me llaman la atención siempre por lo malo que hago, pero cuando hago algo bueno no me dicen nada. ¿Cuántos han dicho de eso y cuántos les ha pasado eso? Porque si lo hiciste bien, gloria a Dios por eso, pero si lo hiciste mal, sería para nosotros maldad no decirte lo mal que lo hiciste, porque entonces seguirías cometiendo la misma falta, seguirías cometiendo, tropezando contra la misma piedra, y la idea es la corrección. Por eso he dicho en varias ocasiones, cada vez que usted venga a la iglesia no espere un mensaje que le vaya a sobar el alma.
No espera un mensaje que le diga que si estás en pecado tranquilo, que Dios te entiende. No, Dios no te entiende eso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, y cuando murió lo hizo para vencer al pecado y para que usted y yo viviéramos en santidad. El problema es que a veces nos hacemos una idea de que Dios tiene que aceptar ciertas cosas y Dios es así. Ahora, si hacemos las cosas bien, bueno, si no recibimos alabanza, el cielo sí nos va a dar alabanza. Aleluya, el cielo sí va a decir: lo hiciste bien. El Padre Celestial sí te va a decir: me agrada. Él lo va a hacer. Ahora mire lo que dice el verso 14: porque es servidor de Dios. ¿Quién? El que tiene autoridad es servidor para tu bien, no para lo malo. Es decir, que cada apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, hombres de Dios, ancianos, diáconos, obispos, ujieres, colaboradores y los que trabajan en las diferentes áreas que Dios ha establecido, lo estableció para el bien de nosotros, para nuestro bien. Y que cuando alguien nos corrige en alguna área, lo está haciendo para nuestro bien. Oiga, esto, por disciplinar a alguien, nadie se ha muerto. Pero el pecado sí mata gente. El pastor es bueno, el diácono es bueno, el anciano es bueno, el apóstol es bueno, hasta mientras permita que la gente haga lo que quiera, es bueno. Pero cuando viene la corrección, cuando viene la disciplina, cuando ya levanta la voz y dice: hey, eso no se puede hacer, entonces ya no me estás agradando. Es decir, somos buenos mientras le permitimos a la gente hacer lo que quiere, pero cuando viene una corrección ya no es bueno. Cuando la Biblia lo ve desde otro punto, ahí es donde es bueno. Porque si estás haciendo algo incorrecto y te están corrigiendo, es porque te aman. El padre que corrige a su hijo es porque lo ama. De manera que cada uno de los que han sido puestos para trabajar en la iglesia son servidores de Dios para nuestro bien. Para nuestro bien. Ese es el propósito del Padre Celestial. No es para dañarnos. Aunque puede suceder que alguna persona dañe a otra, sucede, acontece. Pero también tenemos que ver la parte humana, que no todos somos perfectos, ni tampoco vamos a justificar que alguien dañe a otro. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el diseño original es que el servidor de Dios está puesto en la iglesia para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces tienes que temer, porque estás haciendo lo malo. Pero si estás haciendo lo bueno, ¿por qué voy a temer? Teme porque no en vano lleva la espada. Sabemos que en tiempos antiguos el arma que tenían encima era la espada. Hoy en día las autoridades humanas tienen una pistola, un revólver. Pero los hijos de Dios no tenemos pistola, no tenemos revólver, ni tenemos espada. Pero tenemos la palabra de Dios, que es como una espada de filo que va a penetrar y va a producir una división en esas cosas.
De manera que tenemos que tomar conciencia de las autoridades dentro de la iglesia. Y que así como yo respeto una autoridad fuera, también tengo que respetar las autoridades que funcionan en una iglesia o un templo. Porque no solamente estamos hablando con referente a esta casa, estamos enseñando a todos a través de las redes y a través de la radio, a todas las congregaciones. Cada persona que está ahí en una congregación debe saber que dentro de esa congregación hay normas que hay que respetar. Y que debe haber una sujeción. Esta mañana explicaba un poco acerca de lo que el maestro Elí nos ha enseñado, que si alguien ve que dentro de la congregación hay cosas que no le están desagradables, no le están gustando, que piensa que es ahí y que si ha confirmado, si ha llegado a la certeza y la confirmación de que no son de Dios, entonces debe buscar otro lugar, pero no oponerse a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando se opone a la autoridad acarrean condenación para sí mismo. Hay personas que a los líderes se les alzan para hablar dentro de lo que es la parte maracucha o en el idioma nuestro más claro. Pero ve un policía y no se le alza haciendo alguna cosa indebida. Aunque hay algunos que son atrevidos. Vamos, tóquele el hombro que está solo y dile: la autoridad de la iglesia o las autoridades también se merecen el respeto. Y que nunca vamos a tratar de hacer o buscar hacer algo para dañarlo. Que en alguna ocasión puede haber una mala praxis o un mal manejo de alguna situación y en el mal manejo causó daño. También puede suceder. Pero no es el propósito ni es el diseño. Si una autoridad hace algo indebido, y usted en vez de ir a la autoridad superior, lo empieza a hablar con los demás, usted está cometiendo el pecado de murmuración, cuando debió apelar a su autoridad para que la autoridad corrija el problema. Y entonces, cuando el líder comete el error y la persona agraviada comienza a murmurar, cae también en la injusticia. El líder cometió una injusticia y la persona al murmurar cae en injusticia. Y como cae en injusticia, entonces ya el pecado más fuerte en ese aspecto es la murmuración, porque después que usted suelta las palabras, ¿cómo las recoge? Alguien puede maltratar a otra persona y no estoy dando licencia para eso, pero estoy poniendo ejemplos. Alguien puede maltratar a una persona y produjo un daño ahí en esa persona. Pero el que murmura ya no solamente produjo un daño en una persona, sino en todas las personas que oyeron lo que murmuró. ¿Y para dónde se va a inclinar la balanza? Si los dos cometieron injusticia. Ahora, ¿alguien del pueblo puede hacerle alguna observación a un líder? Sí. Pero no una manera de regaño, sino una manera sabia de consejo y orientación. Sí lo puede hacer. Puede hacer una corrección. Pero teniendo en cuenta que hay una autoridad en esa persona. De manera que Pablo nos está enseñando aquí en Romanos el propósito de las autoridades. Ahora oiga todo el liderazgo: ninguna autoridad ha sido delegada para ustedes para llevar un maltrato al pueblo.
Y en esto he sido siempre radical en esta área. Si yo no trato mal a la gente, usted no tiene por qué tratar mal a nadie. ¿Me está siguiendo? El verso 5 dice: por lo cual es necesario, diga, es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo. ¿Por qué hace referencia del castigo? Porque el que afrenta a su autoridad va a generar desde afuera, va a generar consecuencias. Yo voy a decir esto, y quiero que lo mire desde el ámbito que yo lo estoy viendo. No estoy hablando de dar licencia para eso, ni estoy diciendo que esas cosas son correctas. Pero en muchas ocasiones, cuando el hombre maltrata a la mujer, en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones, es porque primero empiezan a atacar y atacar y a presionar y a presionar y a presionar. Y cuando ya hay tanta presión, explota, ¡pam! Ahora sabemos que hay hombres que ya agarraron eso por costumbre y no es correcto. Pero en algunas ocasiones sale es. ¿Por qué? Porque hay una autoridad dentro y él va a tratar de ejercer la autoridad, cueste lo que cueste y sea como sea. Entonces no ataque eso. Sea sabia. La mujer sabia edifica la casa. Con sabiduría se edifica la casa. Dele la vuelta. Aló, está aquí todavía. Entonces, cuando hay confrontación con la autoridad, van a acarrearse condenación. Por eso dice, no solamente le es necesario estar de sujeto, no solamente por la razón del castigo, porque hay un castigo, hay unas consecuencias, sino también por causa de la conciencia. Todo el que entiende autoridad es un hombre y una mujer de fe. Cuando el centurión le habló a Jesús y le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una vez que Jesús oye lo que el centurión le habló, dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la que tiene este hombre. Indicando que todo el que entiende principios de autoridad también es una persona de fe. No hay tal cosa como que alguien sea de fe y no se sujete a las autoridades. Otro principio que podemos ver en la historia de este hombre, y es que él expresó: yo soy hombre que está bajo autoridad. Y luego expresó: y tengo bajo mi mando hombres que le digo que vayan, ellos van, le digo que vengan y vienen, le digo al siervo: haz esto, y el siervo lo hace. Oiga bien, soy hombre bajo autoridad. Autoridad se le entrega a la gente que sabe estar bajo autoridad. No hay nada, o mejor dicho, no funciona de que alguien ejerza autoridad sin aprender a estar bajo autoridad. Y oiga bien este principio: a medida que desarrolles tu obediencia y aprendas a estar bajo autoridad, entonces Dios te va a ir aumentando la autoridad. Porque la sujeción es una actitud de humildad de corazón. Bueno, por ahí está de la guardia vieja. No veo ninguna. De la más vieja. Cuando yo comencé a venir aquí,
a la iglesia, imagínense, estamos hablando de hace como 15 años, creo que más, como 20, Ademila, 18 años atrás, 18 años atrás. Y cuando llegamos a la iglesia, algunos de más antigüedad pensaban, este muchachito nos va a mandar a nosotros. Así lo dijeron algunos literalmente, que después me lo compartieron. Este muchachito nos va a mandar a nosotros. Yo recuerdo que en Bogotá teníamos una pareja de pastores que por causa de los hermanos que estaban allá, que habían ido a vivir a Colombia y a Bogotá, nosotros fuimos y establecimos una congregación. Y que cuando estuvimos allá, cometimos el error de ungir como ministros a dos personas que ya tenían cierta edad, 60 años aproximadamente, y no era por la edad, sino porque no tenían la visión de nosotros. En aquel momento lo ungimos y nosotros nos vinimos y después comenzamos a escuchar las cosas que estaban aconteciendo y tuvimos que ir hasta allá. Cuando fuimos hasta allá y comenzamos a hacerles las correcciones que eran incorrectas, porque recibían información, oían las cosas de los hermanos y después las soltaban en los púlpitos y las cosas que los hermanos le aconsejaban, le hablaban o le compartían que habían vivido, lo soltaban en el púlpito y lo difamaban en el púlpito. Y recuerdo que cuando estábamos sentados mi esposa y yo con aquellas dos personas de tercera edad ya, y estábamos haciendo las correcciones, yo pude leer su mente en el sentido, y no es que soy brujo, no, sino que el don de ciencia se activó. Cuando empezamos a hacer las correcciones, yo pude mirarle su mente y sus pensamientos que decían, estos dos muchachos nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Y llegó un punto que le dije, bueno, mis hermanos, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen una visión. Trabajen en base a la visión, cambien el nombre a la iglesia y hagan el trabajo que ustedes quieren hacer. Y nosotros lo soltamos. Hoy en día ni siquiera están pastoreando. Pero si nos hubieran hecho caso, de repente estuvieran pastoreando. Y que esto no es cuestión de edades, ni no es cuestión de cosas, sino de lo que Dios ha puesto dentro del hombre y de la mujer, la autoridad que Dios haya puesto. Así que Dios ha puesto las autoridades para nuestro bien, las ha puesto para nuestro servicio, las ha puesto con el propósito de ser de bendición para nosotros, y que nosotros tenemos que tener una reacción hacia las autoridades. Por supuesto, una reacción buena, favorable. Y no agarrar de que me voy de la iglesia porque me llamaron la atención. ¿Por qué se va a ir a la iglesia por eso? O sea, hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, bueno, me pasó esto con un hermano, me pasó esta cosa con una hermana. Y les he dicho, hermano, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios. Porque aquí habemos gente imperfecta, nadie es perfecto aquí. Si hay algún perfecto, levante la mano para ungirlo ahora mismo. Nadie es perfecto, ni yo soy perfecto. Dios sabe cuáles son mis imperfecciones. Nadie es perfecto. Tratamos de ser lo mejor y nuestro comportamiento delante de Dios y delante de la gente lo más acorde a los principios del Señor. Sí, nos esforzamos para hacerlo. Entonces nos encontramos con gente que, no, el hermano me miró mal, me voy de la iglesia. Pero bueno,
Donde vayas te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con situaciones, te vas a encontrar con hermanitos carnal. Va a haber de todo en la iglesia. Es como el arca de Noé. Hay de todo tipo. Está el mono que brinca y salta. Está el loro que habla mucho. Está el perezoso. Gracias a Dios que esos no se están congregando. Pero en la iglesia hay de todo. De todo hay. Sigamos leyendo aquí. Pero luego en el verso 6 comienza a hablar de los tributos y de diferentes aspectos de pagar a Dios y a la gente el tributo que se merece. No solamente habla de lo financiero, sino que también el respeto. De manera que Dios ha establecido autoridades dentro de la iglesia con el propósito de poder: 1, perfeccionar a los santos en cuanto a los 5 ministerios. 2, en cuanto a los obispos, ancianos, diáconos, ujieres o colaboradores, como quiera llamarlo, el propósito es mantener un orden dentro de la iglesia. Ese es el propósito. Y ese orden, si no se mantiene, entonces todo se vuelve una chicha con mango en la iglesia. Pero así como la gente en la calle o en los diferentes lugares trata de mantener el orden, también Dios en su casa y nosotros como pastores y líderes tratamos de mantener el orden en la casa del Señor. Así que tócale el hombro al que está a su lado y dígale: no se me incomode cuando le llamen la atención por algo. Libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Verso 17. Mire y leamos y escuche el que no trajo su Biblia lo que dice este verso. Dice: obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Y dice cuál es la razón: porque ellos velan por vuestras almas. Aquí es donde yo me meto en problemas. Porque hay personas, y aún dentro de esta casa, que a veces le creen más al de afuera que al de adentro. No, es que yo le obedezco al profeta tal, pero ya va, ¿quién es tu pastor? Yo no sé si es que ahí entendieron: obedezcan a su profeta. ¿A quién te está mandando a obedecer? Ahora, si usted sabe que yo estoy haciendo cosas indebidas, no me haga caso. Si usted sabe y me ha visto en pecado que no ando, entonces no me haga caso. No me obedezca. Pero Dios es testigo de que he tratado de guardarme y he tratado siempre de hacer las cosas correctas y he buscado siempre amar a Dios y amar a la gente y mantenerme firme y en santidad. Y si ando en esa condición, ¿por qué entonces usted va a obedecer más a uno de afuera que el de adentro? Vienen los profetas y el profeta dice alguna palabra. O viene el maestro y le suelta una palabra. O viene el evangelista y le suelta. O viene otro pastor. A veces
Los líderes, ellos sueltan la palabra, pero después queda uno con el problema, arreglando la cuestión. ¿Por qué? Porque si no hay la capacidad de recibir la información, entonces comienzan los problemas y las inquietudes adentro de esa persona. Y es ahí donde el pastor es malo cuando hace correcciones. Hermanos, humanamente yo pensaba que cuando mamá me daba las pelas que me daban, que eran tremendas pelas, yo decía, esta mujer no me ama, esto es lo que me quieren matar. Sí, una vez me dio con cables desnudo. Pero lo que mi madre no quería era verme en una urna. Eso es lo que ella estaba cuidando. Entonces, cuando nosotros hacemos las correcciones como pastor, entonces ahí el pastor es malo. No, estamos cuidándolo. ¿Cuántas veces hemos enseñado de unirse, de no unirse en yugo desigual, y todavía hay gente que se une en yugo desiguales? Después después vienen los problemas. Uno no quiere el mal para sus hijos. Ahora, cuando habla aquí de obedecer, no está hablando de una obediencia ciega. No. Obedecer dentro de la voluntad de Dios. Ese es el mismo trato matrimonial. La mujer debe estar sujeta a marido en todo lo que tiene que ver con el Señor. Es el mismo. Aquí podríamos colocar varios nombres. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ordena de estar sujetos a ellos. Oiga bien, la obediencia siempre ha traído bendición. Y la desobediencia siempre trae maldición. ¿Cuántos hijos perdieron la vida por no obedecer a los padres? Esta vieja lo que me quiere es controlar la vida. Como ya ella no puede seguir disfrutando, déjeme disfrutar a mí. Perdieron la vida por la desobediencia y por confrontar una autoridad que Dios había puesto en su casa. Cuando tú honras a la autoridad que está en tu casa, tu papá, tu mamá, cuando tú los honras, por eso dice la Escritura que Dios te alarga la vida en la tierra. Pero cuando hay deshonra, entonces Dios te corta la vida. Entonces, cuando tú honras a la autoridad con el respeto, cuando tú lo honras en la obediencia, te va a alcanzar la bendición, porque la herencia de los padres es para los hijos. La herencia de los padres es para los hijos. Y en este caso la herencia de los padres espirituales es para los hijos. Y óigame, esto es para los que están, los que son de la casa y los que nos están viendo a través de las redes, que no vinieron en esta tarde, pero que vinieron esta mañana. Aquí en esta casa, olvídese que vamos a impulsar gente que no obedece. La gente que vamos a impulsar en esta casa es la gente que obedece las directrices que les estamos dando. Esa gente los vamos a impulsar. Porque la obediencia siempre va a traer bendición. Cuando eres fiel en lo poco, ¿qué dice Dios? En lo mucho te pondré. Así es que actúa Dios, y así actúa Dios con cada líder. Cuando eres obediente en lo poco, en lo pequeño, entonces Dios te comienza a impulsar. En lo mucho te lleva a lo grande. De manera que
el escritor de Hebreo expresa una obediencia y una sujeción que no es a ciega. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, usted no sabe, ni se imagina, ni tiene idea lo que uno sufre cuando hay problemas con los hijos de la casa. No sabe, ni idea tiene. A veces me despierto a las 4, a las 5 de la mañana pensando y orando por la gente, por cómo solucionar el problema. Y orando por la Grey, orando por la iglesia. Señor, guarda aquel, Señor, guarda aquella. Por eso dice que ellos velan por vuestras almas. ¿Sabía usted que en tiempos antiguos los corrales de las ovejas no tenían puertas? La puerta de los corrales de las ovejas era el pastor. Cuando algún animal se acercaba para tratar de dañar las ovejas, con quien se encontraba primero era con el pastor, porque él era el que estaba en la puerta. Por eso dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Y por eso expresó, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué? Porque el mal pastor deja la puerta, se va para salvar su vida y deja que el tigre, el oso, el león dañen la oveja. Pero el pastor tenía esa responsabilidad y David había practicado esas cosas, cuidando del rebaño del Padre. Y eso es lo que hacen los pastores. El profeta no, el profeta se soltó la palabra y se fue. El maestro viene y suelta la palabra y se va. El evangelista suelta la palabra y gana las almas y se va. El apóstol viene y suelta la palabra y se va. ¿Quién queda en la iglesia? Nosotros quedamos peleando con todas las cosas que puedan haber. Hay gente que se problema conmigo porque si le ha muerto un familiar, no me he dado cuenta, me doy cuenta a los días y se enyucan conmigo y no vienen más a la iglesia. Yo no estaba ahí, no supe, pero el Dios que le he predicado estaba ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. La palabra que le he dado estaba ahí. Por eso dice, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y oiga bien, esto no solamente es para el pastor, esto de dar cuenta es también para todo el liderazgo que trabaja juntamente con el pastor, porque para Dios cada alma es importante. ¿Y cuánto trabajo lleva traer un alma a la iglesia? Imagínense que el líder haga algo para dañar el trabajo que se viene haciendo. O que el hermanito en la iglesia haga algo para dañar el trabajo que se viene haciendo. Así que no solamente los pastores, también cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por cada una de esas vidas. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ahí sigue diciendo el escritor de Hebreo varias cosas que tienen que ver con otros temas. Pero en este aspecto estaba hablando acerca de la obediencia a sus líderes. La obediencia a sus líderes. La sujeción a sus líderes dentro de lo bueno, no de lo incorrecto. Porque Jesús aún habló acerca de
de los fariseos y les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero las cosas incorrectas que ellos hacen, no las hagan. De manera que la obediencia es para lo que tiene que ver con lo bueno. Tenemos que mirar en cada uno de ellos la autoridad que Dios ha puesto. Y que cuando entendemos la autoridad, entonces vamos a ver las cosas desde otro ámbito. Cuando los hijos no entienden la autoridad que tienen los padres y el cuidado y el peso que tiene el padre o la madre, y que le dice: no vayas a salir, no hagas esto, no hagas lo otro, no es porque quiere prohibir, es porque está cuidando. Pero en muchas ocasiones eso no se entiende y se mira de otra manera. Así pasa dentro de la iglesia. Así sucede dentro de la congregación. Nuestro propósito siempre va a ser cuidarle, llevarle hacia el propósito y hacia su destino y lo que Dios tiene preparado para usted. Las autoridades fueron establecidas para provecho de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de cada uno de los creyentes. Para eso Dios estableció las autoridades eclesiásticas, para provecho de cada uno de ustedes, de nosotros. Para el provecho, no para dañar, sino para aprovechar de ello, en el sentido bueno de provecho de cada uno de ustedes. Para eso fue que Dios estableció las autoridades, y que en ellos tenemos que entender que todos estos principios están basados en una autoridad espiritual, que es la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios. Y si Dios estableció las autoridades, es porque Él sabe que son buenos, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Es buena, es agradable y es perfecta. Para eso Dios estableció las autoridades. Así que ¿entendió el mensaje? Gloria a Dios por eso. Incline su rostro ahí donde está. Quiero que Carlos Guerra se vaya preparando allá en la transmisión en vivo. Díganle a Carlos Guerra que se vaya preparando en la transmisión en vivo allá. Hable con Dios ahí donde está. Y dile: Señor, aquí estoy. Gracias porque hoy estoy entendiendo un poco más acerca de las autoridades. Gracias porque mi conocimiento se está ampliando, Señor. Gracias, oh Dios. Ayúdame a entender más claramente lo que significa autoridad. Ayúdame a entender más claramente, Señor, lo que tú has establecido como orden dentro de la congregación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a mirar a nuestros líderes, no del ámbito físico, humano y de los errores, sino desde el ámbito de las virtudes, desde el ámbito de lo que tú has depositado en ellos, desde el ámbito de lo que tú has puesto en cada uno de ellos para poder ejercer autoridad sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias, oh Dios, porque a medida que recibimos más autoridades con el propósito de servir a los demás, y que así como dice tu palabra, Señor, que el que quiera ser el mayor de todo debe ser el servidor de todos.
no solamente a cada uno de los que servimos día tras día, domingo tras domingo en este lugar, sino también a todo tu pueblo, Señor. Que todos podamos tener ese corazón de servicio siempre. Y que aprendamos, Señor, a ejercer autoridad, pero también a estar bajo autoridad. Que aprendamos, Señor, también a ejercer y a direccionar autoridad, pero también a obedecer a nuestras autoridades. Ayúdanos, Señor, cada día. Dice tu palabra, Señor, que Cristo, aunque era hijo de Dios, aprendió la obediencia. Y la aprendió hasta la muerte. Y no solamente una muerte sencilla, sino muerte de cruz. Y si Él tuvo que aprender la obediencia siendo Dios, te pedimos que nos enseñes a nosotros y que podamos aprender la obediencia. Porque sabemos que la obediencia es un proceso y es un desarrollo en nuestra vida. La obediencia es un desarrollo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a desarrollar la obediencia. Ayúdanos a desarrollar la sujeción. Ayúdanos a desarrollar, Señor, el obedecer a nuestros líderes, aun cuando hay cosas que no nos parecen, pero que si confirmamos que son tuyas, sabemos que tenemos que obedecerlas. No para obedecer lo malo, sino para obedecer lo que está basado en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oro por cada uno de ellos y aún los que están en su casa, que vinieron esta mañana y los que no pudieron venir. Que en cada uno de ellos se pueda desarrollar esa obediencia, porque es lo que nos va a llevar a la bendición y al propósito tuyo, Señor. Enséñanos cada día a obedecer más, a ser humildes de corazón, porque la obediencia también es indicativo de humildad. En el nombre poderoso de Jesús, oro para que cada uno de ellos se pueda seguir desarrollando la obediencia. Y en mi vida también se pueda seguir desarrollando la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra que ha sido sembrada el día de hoy pueda germinar y producir al 100%, Señor. Y que cada vez que quiera venir la molestia y la incomodidad por algo, entendamos y miremos lo que es la parte de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Creo, Dios mío, y declaro que cada uno de tus hijos serán llevados hacia su destino profético en Dios. Y será cumplido, Señor, por medio de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Ellos son tus hijos. Son cada uno de los que tú has puesto en esta casa. Y te pido que en ellos se desarrolle la obediencia, para que cada uno de ellos pueda entrar a lo que tú tienes preparado y diseñado para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Mientras la iglesia sigue allí orando, yo quiero hacerle el llamado a los amigos y las amigas que hoy nos visitan. Aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Les hago el llamado a que usted pueda salir de su asiento y venir a Jesús y entregarle su vida a Cristo hoy. ¿Habrá alguien en esta oportunidad que quiera entregarle su vida al Señor?
Habrá alguien que todavía no tiene a Cristo en el corazón y que hoy quiera entregarle su vida a Jesús. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y si tú estás aquí en esta oportunidad, no la desaproveche. Ven a Jesús en esta oportunidad. Gloria a Dios por esta dama. Bienvenida, bienvenida. Bendiciones. Aquí viene un caballero también. Bienvenido, hijo. Bendiciones. Oren por ellos allí. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere recibir al Señor como su Salvador? Venga a Cristo y Cristo le ama, quiere cambiarle. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más quiere recibir al Señor? Donde sea que estés, ven hasta acá, sal de tu asiento y ven a Jesús. El Señor te ama y quiere cambiarte. No hay nada más maravilloso en la vida que tener a Cristo Jesús en el corazón. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Si estás ahí en tu asiento, nos estás escuchando allá en tu casa o nos estás viendo a través de las redes, el mayor de los milagros que alguien puede recibir es la salvación, porque nadie puede pagar ello. Alguien de repente puede recibir la salud por medio de una medicina. Compró la medicina y pudo sanarse, pero ¿quién paga? ¿Quién compra la salvación? Nadie. La salvación es un regalo inmerecido que solamente se da por gracia y que lo entrega a través de recibir a Cristo como Salvador. Así que ahí donde estás, tú puedes hoy permitir que Jesús entre en tu corazón, invitarlo a que Él entre en tu vida. Así que ahí donde te encuentras, repite conmigo estas palabras y dice: Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa. Escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. Y desde hoy, Señor, yo decido amarte con todas las fuerzas de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Jesús. Voy a invitar al anciano o la anciana que está encargado hoy.